Atención, seguidores. La noticia que todos estaban esperando ha explotado en el corazón de Rusia. Una operación sin precedentes del Servicio Federal de Seguridad ha puesto al descubierto una vasta red de traidores pro-ucranianos que operaban en todo el país. Sí, en toda la federación. ¿Cómo lograron infiltrar agentes en este territorio? ¿Quiénes son estos personajes que estaban jugando con la seguridad del oso ruso? Los canales digitales y plataformas de mensajería fueron su campo de batalla. Más de 50 individuos, distribuidos en distintas regiones, han sido neutralizados por las fuerzas de Moscú. ¿Qué les espera ahora? Vladimir Putin no se quedó de brazos cruzados y ha capturado a estos traidores con las manos en la masa. Los detalles los tengo para ustedes. El Servicio Federal de Seguridad, FSB por sus siglas en ruso, el principal servicio de inteligencia de la Federación, desplegó una operación masiva que recorrió todo el territorio y el ancho y ya largo territorio ruso, donde fueron arrestados, según una nota de RIA Novosti, a 57 personas que formaban parte de una red de espionaje y sabotaje vinculadas directamente al régimen de Kiev. Estos individuos estaban presuntamente conectados a canales y grupos secretos a través de Telegram, todos relacionados con los servicios de inteligencia ucranianos. Fíjense, vamos directamente a citar la nota, abrimos comillas. En los dispositivos de comunicación de los detenidos se encontró evidencia clara de contacto con comisarios ucranianos, afirmó un comunicado oficial del FSB, decíamos, citado por RIA Novosti. Y la investigación reveló que estos personajes mantenían vínculos entre sí y con los servicios secretos de Ucrania, con la clara misión de realizar operaciones encubiertas en territorio ruso. Seguimos. Los mensajes contenían instrucciones precisas sobre cómo ejecutar sabotajes, actos terroristas y fabricación de armas para ataques, agregó el comunicado. Y los mensajes, según la explicación, salían de canales que promovían una ideología supremacista antirrusa y llamaban abiertamente a realizar operaciones de terrorismo contra objetivos militares y civiles en ese país. Y tras la captura de estos presuntos 57 espías ucranianos o agentes ucranianos, las autoridades ampliaron la redada a otras regiones y fueron detenidas a su vez 305 personas que estaban siendo captadas o reclutadas por estos saboteadores digitales. Y estas personas estaban preparando, según la denuncia, propaganda extranjera y estableciendo contactos para acciones destructivas en diferentes zonas de Rusia. Incluso debemos recordar que la seguridad y los elementos de antiterroristas de la nación moscovita han hecho un esfuerzo a partir de lo que sucedió en marzo del año pasado. Recordemos el ataque al teatro Crocus City Hall, que fue realizado por agentes terroristas del Estado Islámico o que reivindicaron la operación y, según las autoridades rusas, fueron apoyados por los servicios secretos ucranianos. Y a partir de allí, pues la seguridad se ha redoblado en gran medida. Y digamos, la operación fue una de las más grandes en la historia del país, según reporta RIA, porque abarcó 81 regiones para frenar la extensa red de espionaje y sabotaje. Paralelamente, el Ministerio del Interior informó también que estos delitos o estos señores, estos personajes fueron pasados a la orden del Ministerio de Interior, incluyen propagación de actividades violentas, intentos de liquidar a altas autoridades y sabotajes a instalaciones militares. Fíjense que durante 2025 la prensa de Moscú ha reportado la captura de más de 100 ciudadanos, entre hombres, mujeres y jóvenes, tachados de agentes extranjeros al servicio de Ucrania. Y según estas notas, todos ellos dedicados a apoyar, a establecer actos de sabotaje y difundir propaganda de los enemigos de Rusia y a favor de Occidente para debilitar a la nación, según reportan. Y de estos 57 individuos, 6 en especial estaban en plena preparación para ejecutar ataques con explosivos en instituciones educativas tanto de Moscú como de la ciudad de Tyumen. Además, otros estaban listos para acciones violentas en otras regiones como Kemerovo, Rostov del Don y Yoskar-Ola. Es decir, la amenaza era real y cercana. Y el clima de tensión en Ucrania, mis amigos, ha avivado los ánimos en Rusia, especialmente en los servicios de inteligencia. Estos aseguran que a medida que Kiev se acerca a su posible caída, sus operaciones internas para sembrar el caos en el territorio ruso se intensifican.
¿Qué implicaciones de seguridad tiene esto para Rusia? Y si vamos a la historia, debemos recordar hechos trágicos en este siglo XXI, ya en la administración de Vladimir Putin, como el ataque a la escuela de Beslan en la provincia de Dagestán, o el Teatro Bolshoi en el 2001 con agentes de los grupos integristas chechenos, encabezados por el señor Basayev, que cometieron crímenes en esos contextos, en el contexto de la guerra de Chechenia, ataques terroristas, y según los servicios de inteligencia rusos, todas esas operaciones fueron aupadas por Occidente. Y es que a pesar de los avances militares de Rusia y la debilidad de Kiev, los servicios especiales ucranianos, con la complicidad de los servicios de inteligencia occidentales, no dejan de intentar sabotear la estabilidad de Rusia. Fíjense que el 25 de abril pasado, un atentado con coche bomba en la capital Moscú terminó con la vida de un alto oficial militar ruso, un general, Yaroslav Moskaliv, que además pertenecía a uno de los elementos principales del Departamento del Estado Mayor de Rusia. Y en febrero también Armer Sakian, que fue un líder paramilitar prorruso que combatió en el este de Ucrania, fue asesinado en un hospital moscovita tras que le colocaron un artefacto explosivo en el edificio donde vivía. Y la inteligencia rusa señala que esos 57 detenidos sirvieron como enlace para estas operaciones selectivas. Fíjense. Y desde enero, las autoridades rusas han neutralizado, según RIA Novosti, más de 30 operaciones encubiertas realizados por agentes ucranianos que utilizan a traidores internos allí en Rusia. ¿Por qué se arriesgan así? Porque es una buena pregunta que rusos estén apoyando estas actividades. Pues justifica el FSB que la mayoría de estos colaboradores internos o colaboracionistas actúan por elementos económicos, es decir, por la paga. Podríamos calificarlos simplemente de mercenarios, ¿verdad? Y el Ministerio del Interior también advirtió que colaborar con servicios de inteligencia extranjeros puede llevar a una acusación de alta traición, según el artículo 275 del Código Penal ruso. Esto implica, según lo dispuesto en ese artículo, espionaje, entrega de secretos de Estado o asistencia a potencias enemigas, según contempla la legislación rusa. Y estas leyes rusas son realmente draconianas, mis amigos. Si uno las analiza en detalle, se dará cuenta que son leyes realmente muy duras y que estas se han exacerbado a partir del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania. Pero anteriormente ya Rusia venía aplicando una serie de legislaciones muy duras, sobre todo contra las ONGs, que como todos bien sabemos, y lo ha corroborado las denuncias de las últimas semanas del presidente estadounidense Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, cuando le bajaron la puerta a la USAID, que era una suerte de tapadera para acciones de los servicios de inteligencia en terceros países y promotoras de eso que se llama normalmente como revoluciones de colores. Y fíjense que las penas en Rusia, decíamos, son muy severas, entre 12 y 20 años de cárcel solo para aquellos que ni siquiera tienen que actuar, sino que se sospeche, imagínense, se sospeche que estén en actividades contrarias a la seguridad del Estado, les pueden imponer esa pena. Y en casos extremos, como el caso de estos 6 de los 57 capturados, que además tenían material para artefactos explosivos, las condenas pueden llegar hasta 25 años en un régimen penitenciario estricto, nada más y nada menos que en Siberia. Si usted lee Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, la novela, se encontrará lo duro que es ese régimen, o en todo caso Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, que cuentan cómo se vivía en la fría y gélida Siberia. Esa es la sentencia para todos los que traicionan al Estado ruso. Y aunque no se especificaron los cargos exactos de todos los detenidos, sí, si colaboraban con o si son funcionarios, digamos, estatales, enfrentan pérdida de rango, la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y hasta la confiscación de los bienes. Y en tiempos de guerra, anote esto, hasta la pérdida de la nacionalidad. Sí que son draconianos los rusos. Y fíjense que eso lo deja patente la agencia RIA Novosti, porque lo titula a sí mismo: la traición a la patria en Rusia es el delito más grave. Y
Para culminar el destino de estos señores traidores, según la denuncia, los traidores no serán juzgados en tribunales civiles, sino serán juzgados directamente por los tribunales del FSB, es decir, tribunales secretos. En resumen, mis amigos, Rusia está en alerta máxima y las redes internas de espionaje y sabotaje son una amenaza constante. Y como vemos, la seguridad del país se defiende con mano dura y sin concesiones, y la lucha contra la traición continúa y cada uno de esos traidores no tendrá escapatoria. Esto fue una producción de Geomatrix. Hablo para ustedes, Frank Gil.